Durante décadas, la Antártida ha sido presentada como un lugar vacío. Un desierto blanco, silencioso, inhóspito. Un continente olvidado en el extremo del mundo, cubierto por kilómetros de hielo y aparentemente sin nada que ofrecer salvo frío, viento y aislamiento. Pero esa imagen es engañosa. Bajo la superficie helada de la Antártida existe otro mundo. Un mundo enterrado, oculto durante millones de años, que solo ahora empezamos a vislumbrar. Y lo que estamos descubriendo no es solo fascinante desde el punto de vista científico, es inquietante y potencialmente explosivo. Porque bajo el hielo no solo hay roca, hay montañas, hay ríos, hay lagos de agua líquida, hay volcanes activos, hay calor, hay historia y quizá hay recursos que podrían cambiar el equilibrio de poder del planeta. La pregunta no es qué hay bajo la Antártida. La pregunta es por qué, de repente, todo el mundo quiere mirar allí. La Antártida no siempre fue el infierno helado que conocemos hoy. Hace cientos de millones de años, este continente formaba parte de un mundo muy distinto. Un mundo más cálido, más húmedo, cubierto de bosques, ríos y vida. Restos fósiles encontrados bajo el hielo confirman que aquí crecieron árboles, que hubo animales y que la Antártida fue, en otro tiempo, un lugar vivo. Con el paso de millones de años, el continente se desplazó hacia el polo sur. Las temperaturas descendieron. El hielo comenzó a acumularse. Capa tras capa, el pasado quedó sepultado bajo kilómetros de hielo, preservado como una cápsula del tiempo. Hoy, ese hielo alcanza en algunos puntos más de 4 kilómetros de espesor. Durante mucho tiempo, los científicos asumieron que debajo no había gran cosa, pero estaban equivocados. Gracias a radares de penetración de hielo, satélites, sensores gravitatorios y nuevas tecnologías, hemos empezado a ver el verdadero rostro de la Antártida. Y es todo menos simple. Debajo del hielo se esconde un continente entero, con una geografía tan compleja como la de cualquier otro lugar del planeta. Cordilleras montañosas del tamaño de los Alpes, valles profundos, cuencas gigantescas, sistemas fluviales enterrados y algo aún más sorprendente, agua líquida. En uno de los lugares más fríos de la Tierra existen más de 400 lagos subglaciales conocidos. Lagos atrapados bajo kilómetros de hielo, aislados del mundo exterior durante cientos de miles, quizá millones de años. El más famoso de ellos es el lago Vostok, un lago del tamaño del lago Ontario, enterrado bajo casi 4 kilómetros de hielo. Un ecosistema completamente aislado, que nunca ha visto la luz del sol moderna. Un lugar donde podrían existir formas de vida que no dependen de la fotosíntesis, sino de energía química o geotérmica. Y Vostok no está solo. En los últimos años, los científicos han descubierto que muchos de estos lagos no son estáticos. Se llenan y se vacían. Se conectan entre sí mediante ríos subterráneos. El agua se mueve, fluye, circula bajo el hielo. Esto cambia por completo nuestra comprensión de la Antártida. Ya no es un bloque congelado inmóvil, es un sistema dinámico, vivo, en constante movimiento. Pero el agua no es el único secreto. Bajo la Antártida existe calor, mucho más del que se pensaba. Aunque la superficie alcanza temperaturas extremas, el interior del continente está geológicamente activo. Hay zonas con un flujo de calor anormalmente alto. Hay volcanes. Algunos conocidos como el monte Erebus, uno de los volcanes activos más australes del planeta. Otros completamente ocultos bajo el hielo. Se estima que existen más de 100 volcanes subglaciales en la Antártida Occidental. Algunos podrían estar activos. El calor que generan contribuye al derretimiento basal del hielo, creando bolsas de agua líquida y lubricando el deslizamiento de los glaciales hacia el océano.
Esto no solo es importante para entender el cambio climático, también plantea una pregunta inquietante. ¿Qué más podría estar ocurriendo bajo nuestros pies sin que lo sepamos? Porque cuando hablamos de la Antártida, no hablamos solo de ciencia, hablamos de política, hablamos de poder y hablamos de control. Desde 1959, la Antártida está protegida por el Tratado Antártico, un acuerdo internacional firmado por las principales potencias del mundo, que establece que el continente solo puede utilizarse con fines científicos y pacíficos. Se prohíben las actividades militares, se congelan las reclamaciones territoriales y, sobre todo, se prohíbe la explotación de recursos naturales. En teoría, la Antártida pertenece a toda la humanidad. En la práctica, la historia nos dice que nada valioso permanece sin dueño para siempre. El tratado funciona, por ahora, pero no es eterno. Algunas de sus cláusulas más importantes pueden revisarse en las próximas décadas. Y mientras tanto, los países no se quedan de brazos cruzados. Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Francia, Australia. Todos mantienen bases en la Antártida, oficiales, científicas. Pero cada base es también una declaración de presencia, un marcador en el mapa, un estamos aquí. China, por ejemplo, ha aumentado de forma significativa su actividad en el continente. Nuevas estaciones, nuevas expediciones. Oficialmente todo es ciencia. Extraoficialmente muchos analistas ven algo más, porque bajo el hielo podrían existir recursos estratégicos, minerales raros, metales críticos, reservas de agua dulce, incluso posibles yacimientos de hidrocarburos, aunque su explotación hoy sea inviable. En un mundo donde los recursos escasean y la competencia aumenta, la Antártida representa una tentación gigantesca. Y ahí es donde la cooperación puede convertirse en conflicto. Pero más allá de la ciencia y la geopolítica, la Antártida también es terreno fértil para el misterio, para las preguntas incómodas, para las teorías que incomodan a la narrativa oficial. Desde hace décadas circulan historias sobre anomalías extrañas detectadas bajo el hielo, formaciones geométricas, lecturas gravitatorias inusuales, zonas donde los instrumentos se comportan de forma errática. Uno de los casos más conocidos es la anomalía de Wilkes Land, una enorme estructura circular enterrada bajo el hielo, detectada mediante datos gravitatorios. Algunos científicos creen que podría tratarse de un cráter de impacto gigantesco, causado por un asteroide hace millones de años. Un impacto tan grande que podría haber influido en extinciones masivas. Otros van más allá. Algunos sugieren que ciertas formaciones no encajan del todo con procesos naturales conocidos, que hay estructuras que parecen demasiado regulares, demasiado simétricas. No hay pruebas concluyentes de civilizaciones antiguas ni de presencia no humana. Pero el simple hecho de que no podamos ver directamente lo que hay bajo kilómetros de hielo deja espacio para la duda. Y donde hay duda, el misterio crece. A esto se suma otro elemento inquietante: la Antártida como observatorio del cosmos. En el hielo antártico se encuentran algunos de los detectores más avanzados del planeta. Experimentos diseñados para captar neutrinos, partículas casi indetectables que atraviesan la materia como si no existiera. Mensajeros de los eventos más violentos del universo. Supernovas, agujeros negros, colisiones cósmicas. En más de una ocasión, estos detectores han registrado señales extrañas. Eventos que no encajan del todo con los modelos actuales. Señales que parecen venir de abajo hacia arriba, como si algo hubiera atravesado la Tierra. La ciencia trabaja para explicarlo, pero mientras tanto el misterio crece. Y entonces está el factor que lo acelera todo: el cambio climático. La Antártida está cambiando. El hielo se derrite. Glaciares que se creían estables están colapsando.
plataformas de hielo gigantescas se fracturan y desaparecen en cuestión de semanas. A medida que el hielo retrocede, lo que estaba oculto empieza a quedar expuesto. No solo roca, sino información, datos, acceso. Cada metro de hielo que se pierde es una página del libro enterrado que se abre, y eso genera una carrera silenciosa. Una carrera por observar, por medir, por llegar primero. Porque quien llegue primero, entiende primero, y quien entiende primero, controla primero. La Antártida es el pasado de la Tierra, congelado en el tiempo, pero también puede ser su futuro, que resulta quizá el más inquietante de todos. La Antártida no solo guarda secretos del pasado de la Tierra, también podría ser una ventana hacia fenómenos que aún no comprendemos del todo, fenómenos que conectan nuestro planeta con el espacio profundo. Desde hace años, la Antártida es uno de los lugares clave para la observación de eventos cósmicos extremos. Su aislamiento, su estabilidad geológica y la pureza de su hielo la convierten en un laboratorio natural único. Aquí se han instalado algunos de los instrumentos más sensibles jamás construidos por el ser humano. Instrumentos diseñados para detectar lo prácticamente indetectable. Uno de los más conocidos es el observatorio IceCube, enterrado profundamente en el hielo. Su misión es detectar neutrinos, partículas subatómicas que atraviesan la materia sin apenas interactuar con ella. Los neutrinos son mensajeros del universo violento. Nacen en supernovas, en agujeros negros, en colisiones de objetos extremos. Si quieres escuchar los susurros más lejanos del cosmos, necesitas neutrinos. Y IceCube ha escuchado cosas extrañas. En varias ocasiones, los científicos han detectado eventos anómalos, señales que parecen provenir no del espacio, sino del interior de la Tierra. Partículas que emergen del hielo con trayectorias imposibles según la física conocida, como si algo hubiera atravesado el planeta entero sin ser detenido. La explicación oficial habla de fenómenos raros, errores de medición o partículas aún no comprendidas del todo. Y es cierto que la ciencia avanza precisamente enfrentándose a este tipo de anomalías. Pero el hecho de que no sepamos exactamente qué estamos viendo deja abierta una puerta inquietante. Porque cuando se combinan señales inexplicables, un continente oculto y un acceso limitado a la información, el misterio crece inevitablemente. La Antártida es, en muchos sentidos, un punto ciego. Muy pocos seres humanos han estado allí. Menos aún han visto lo que hay más allá de las bases científicas. Y prácticamente nadie ha observado directamente lo que se esconde bajo kilómetros de hielo. Esto ha alimentado durante décadas todo tipo de teorías. Algunas claramente fantasiosas, otras más difíciles de descartar de inmediato. Desde supuestas estructuras antiguas hasta instalaciones secretas, pasando por la idea de que la Antártida podría albergar restos de civilizaciones desaparecidas o tecnologías desconocidas. No hay pruebas sólidas de estas afirmaciones, pero tampoco hay una transparencia absoluta. Y esa combinación es combustible puro para la especulación. Parte del problema es que la Antártida no pertenece a nadie, y al mismo tiempo todos quieren estar allí. Las investigaciones se realizan bajo banderas nacionales. Los datos no siempre se comparten de inmediato. Algunos descubrimientos tardan años en hacerse públicos. Otros se diluyen en informes técnicos que pocos leen. Y mientras tanto, el hielo sigue ocultando respuestas. Incluso desde un punto de vista puramente científico, la Antártida plantea preguntas profundas. Si existen ecosistemas aislados bajo el hielo desde hace millones de años, ¿qué tipo de vida podría haber sobrevivido allí? ¿Organismos completamente distintos a los que conocemos? ¿Formas de vida que no dependen del Sol, sino del calor interno del planeta? Estas preguntas no solo son teóricas, son fundamentales para la exploración espacial, porque si la vida puede existir bajo el hielo de la Antártida, también podría existir bajo el hielo de Europa, la luna de Júpiter
o Encelado, la luna de Saturno, mundos helados que esconden océanos bajo su superficie. En ese sentido, la Antártida es un ensayo general para el futuro de la exploración espacial, un lugar donde probamos tecnologías, teorías y límites antes de aplicarlos más allá de la Tierra. Pero aquí surge una paradoja inquietante. Mientras soñamos con explorar otros mundos, aún no entendemos del todo uno de los lugares más misteriosos del nuestro. Y cada año que pasa, ese misterio cambia. El deshielo no solo revela nuevos datos, también borra información. Capas de hielo que han preservado el pasado durante cientos de miles de años se pierden para siempre. Archivos climáticos, registros atmosféricos, evidencias de cómo ha cambiado el planeta a lo largo del tiempo. Es como quemar una biblioteca sin haber leído los libros. Esto añade una urgencia silenciosa. La sensación de que estamos corriendo contra el reloj, de que hay cosas que necesitamos entender antes de que desaparezcan, y de que, quizá, no todos están de acuerdo en qué hacer con lo que encontramos. La Antártida representa una prueba para la humanidad, una prueba de cooperación global en un mundo cada vez más fragmentado, una prueba de si somos capaces de anteponer el conocimiento al beneficio inmediato, o si, llegado el momento, repetiremos los mismos errores de siempre. Porque si el hielo sigue retrocediendo, llegará un día en que explotar recursos allí será técnicamente posible. Y cuando eso ocurra, los tratados, las promesas y las buenas intenciones serán puestos a prueba. Y entonces el misterio dejará de ser solo científico, será político, económico, estratégico. Quizá por eso la Antártida resulta tan fascinante, porque es un espejo, un reflejo de quienes somos como especie, un lugar donde convergen pasado, presente y futuro. No es casualidad que tantas historias apunten allí, que tantas preguntas terminen en ese continente blanco. La Antártida es el último gran territorio desconocido de la Tierra, y como todo territorio desconocido, despierta tanto esperanza como miedo. Durante décadas creímos que el gran misterio estaba en el espacio, en Marte, en las lunas de Júpiter, en galaxias lejanas, y sin embargo, uno de los mayores enigmas del planeta ha estado siempre aquí, bajo nuestros pies, bajo el hielo. Tal vez la verdadera frontera no esté mirando hacia arriba, sino mirando hacia abajo. La Antártida nos observa en silencio, guardando secretos que no elegimos olvidar, sino que simplemente no pudimos ver. Hasta ahora. La pregunta final no es qué descubriremos bajo el hielo. La pregunta es si estamos preparados para aceptar las consecuencias de descubrirlo. Porque una vez que el hielo se derrite, no hay vuelta atrás.